todos sonriendo este día porque comenzó marzo y dándole gracias a Dios por todo su amor, por toda su gracia que nos acompaña siempre. De verdad que este es un nuevo tiempo donde continuamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo, recordando que lo encontramos en Gálatas 5:22, que dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Vamos hasta ahí. El mansedumbre, que es un nombre tan especial que nos llama a la ternura y a la suavidad. Pero antes de continuar voy a dejar que mi mamá los salude y haga una oración, que el Espíritu Santo tome el control de todas las cosas. Buenas tardes para todos, los días o noche. La bendición del Todopoderoso y que el Señor Dios se siga glorificando y se glorifique hoy en sus lindas vidas, como el Señor lo sabe hacer por su Santo Espíritu. Señor eterno, maravilloso Dios, te bendecimos, te damos honor, adoración, alabanza Amén. y gloria a ti. Y te agradecemos por cada vida, Señor, que tú permites que en este momento, Señor, y que sean de añadir muchísimas vidas, multitudes de vidas a este programa, a esta predicación de tu palabra, Señor Santísimo. Magnifícate, glorifícate, Señor eterno, Rey de gloria. Y queremos, Señor, tu dulcísima presencia de tu amado Espíritu Santo que se debe sentir en cada corazón, en cada vida, Señor. ¿Qué quieres tú que el Señor te haga hoy? Él es el hacedor de milagros, Él puede traerte ese toque divino santo, de soplo de vida, aliento de vida, resurrección de vida, de sanidad, de liberación, de refrigerio, de consuelo, de libertad para tu vida o tu familia, tu hogar, tus finanzas. El Señor es el Todopoderoso, gran yo soy. Miles de bendiciones, magníficate, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a continuar y dándole gracias a Dios porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios se mueve cada día en nuestras vidas y es un privilegio y un regalo. Hoy estamos aquí en el piso humildes, mansas. Entonces aprovechemos el tiempo ya que el tiempo es oro. Y entonces mansedumbre es lo opuesto a la violencia. Y vamos a estar hablando hoy acerca de Moisés. No sé si ustedes se acuerdan cuando Moisés consiguió esa esposa que no le gustó a sus hermanos. ¿Se acuerda la mujer Cusita, la mujer egipcia? Que ellos empezaron a hablar de él mal. Porque se ha casado con una cosita. No con una cosita, sino con una cosita. No les gustó la esposa, ellos no estaban de acuerdo, ¿no? Era trigueña. Porque ser trigueñita, por ser morenita. Y ellos querían tal vez una rubia, una gringa. Sí, quién sabe, pero hablaron en contra de su hermano, a María y Aarón, eran los hermanos de Moisés, y hablaron en contra de él. Y algo que nos muestra este capítulo de Números 12 es que al Señor no le gusta que hablemos de nadie, y mucho menos de sus escogidos. Y este capítulo 12 nos muestra cómo el Señor, mejor dicho, se les muestra con la columna de nube y les habla que estaba muy disgustado con lo que ellos habían hecho. Y aparte de eso, trajeron consecuencias para su vida. Entonces, muchas veces nosotros dejamos de lado la mansedumbre, comenzamos a hablar, a señalar, a criticar, a hacer daño con nuestras palabras, porque a veces pensamos que solamente en la casa se sabe y nadie más lo sabe. Pero eso es como una llama que se prende y va incendiando todo el bosque. Como la lengua, como dice Santiago, que la lengua es como una nave gigantesca que es controlada por la lengua. Sí, que puede encender hasta una ciudad, matar, destruir o bendecir. Puede encender un fuego, puede encender un bosque, puede quemar todo. Entonces, el Señor nos invita para que nosotros aprendamos a tener mansedumbre y podamos estar contentos con lo que tenemos y también agradecidos con las personas que están a nuestro alrededor. Aarón y María no estaban contentos con esa cuñada, les pareció fea, les pareció que no era lo que Moisés merecía. Y muchas veces pasa eso en la familia, ¿no? Mi hijo se merece una más linda. O mi hija. Sí. No, esa muchacha no me gusta, y empezamos a criticar y empezamos a decir, y desde un comienzo comenzamos a decir palabras que maldicen las relaciones. Sí, señor. Y cuando pasa el tiempo y vemos, oiga, pero esa muchacha resultó buena persona, oiga, pero ese muchacho resultó buena persona, entonces uno le toca tragarse las palabras que habló.
Por eso tenemos que aprender a respetar, porque entre gustos no hay disgusto y cada quien tiene el gusto de conocer a su pareja y de escoger. No las mamás pueden escoger las parejas. Bueno, sí, en la película que vimos que en el Medio Oriente la mamá es la que escoge la esposa del hijo. ¿Se acuerda? Sí. ¿Cómo fue que pasó eso? No. La mamá tenía que ir en búsqueda de la esposa y allá en ese sitio donde escogían a las esposas, pues el hijo no tenía derecho ni a mirar si era blanca, si era negra. Hasta que la entregaran el día de en la luna de miel. No la entregaban sino el día de la boda. Y se la entregaban cubierta. Cubierta, imagínate, ¿puede creerlo? No Entonces puede. uno de los hijos le dijo a la mamá, esta película que se la recomendamos, muy linda, no tiene el nombre en YouTube, sino que dice una película muy linda. Y entonces la mamá iba y escogía a la muchacha y el muchacho le decía, mamá, ella tenía 7 hijos, mamá, por favor, escoge una linda, que tenga dientes de perlas, que sus caderas sean lindas, no sé qué. Y la mamá, sí, mi hijo, y se iba con la comitiva por allá a escogerla a otro pueblo. Y entonces cuando llegaban allá, pues no había nada más. Lo importante era que la muchacha se supiera el Corán, supiera cocinar los garbanzos, las lentejas, y entonces esa era la mujer. Le hacían 2 preguntas del Corán y ya, esa era. Y cuando la muchacha entonces abría la boca, sonría. Y la muchacha era, no puedo. No tenía dientes. Sonría. Y era que todos los dientes allá en ese sector de la tierra, todos no hay podridos, odontólogos. no había odontólogos, nada, todos podridos. Entonces cuando levantaba así, esto era horrible. Entonces la mamá le dijo, cierre la boca, nos vamos ustedes. Ay, qué pecado. Y ese día el novio ya feliz en la terraza, llegó la novia y todo eso. Y entonces ya la luna de miel y el feliz dijo, esta es, sonría, le dijo a la mujer, ¿no? Y le quitó el velo, sonría, y apenas abrió los dientes, no, gritó. Pero dijo, ya no puedo hacer nada, me tocó con ella. Y así sucesivamente la señora cumplió su tarea con 7 hijos. Luego un hijo le dijo, mamá, yo quiero una mujer que tenga los ojos bonitos, por favor. Azules. Azules y que me eche sus labios rojos. Hay una película para reírse. Y la muchacha entonces, ella fue y escogió y no había más. Encontró a una muchacha con sus ojitos desviados. Muy desviados. Chuecos, sí, perdón. Y ella no, y allá fue y se la enchufó a otro hijo. Y cuando llegó la luna de miel otra vez, el hijo le quitó el velo y esa muchacha con los ojos Mira, era para otro lado. Era chistoso. Pero ellos se tenían que conformar porque era la autoridad de la mamá. El papá no era el que la escogiera, la mamá y punto. Y si se casaba era para toda la vida. Una película muy linda. ¿Te acuerdas que él decía después? Es que no he podido que mi esposa me vea de frente, mira para otros lados. Así él decía, es que mi esposa mira para otro lado y no me mira a mí. Ay, Dios mío. Bueno, todo ese paréntesis para que podamos mirar cómo no debemos escoger la esposa de nadie, ni del esposo de nadie. O sea, no podemos, solo Dios es el que manda y el Señor es el que decide quién será la esposa y quién será el esposo. A veces se mete la pata uno, pero el Señor en su misericordia nos rescata. Entonces, bueno, Números capítulo 12 nos muestra todo lo que sucedió y yo se lo voy a leer rápido así para que usted entienda. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Dios descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Dios, le apareceré en visión y en sueños y hablaré con él. Pero no es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, y claramente no por figuras, y ve la apariencia mía, porque
pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué no tuviste temor? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Dios diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y respondió Dios a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazrot y acamparon en el desierto de Parán. Y lo primero que vemos es que Aarón y María se atrevieron a hablar de Moisés, a hablar también como quien dice: oiga, ¿solo a él le habla Dios? Yo creo que en ellos hubo envidia, hubo crítica en contra de Celos. Moisés, celos tremendos, porque él tenía ese mando, y por ese motivo yo creo que es lo más que encontramos, de que tenían celos, envidia, rabia, porque muchas veces dicen, pero aquel por qué se destaca más, o aquella por qué, o mi hermano por qué esto, por qué el otro. Entonces es muy Y hay delicado. celos entre hermanos. ¿Y qué quiere decir? Que eso es pecado, porque lo que el Señor escoge, lo que el Señor levanta, es porque Él lo ha querido. Y este era un hombre manso, un hombre manso. Dice la palabra del Señor especial. Solo de 2 personas que eran mansas en la Biblia: manso Jesús y humilde. y Moisés. Sí. Era manso y humilde Moisés. Pero el Señor, como no es sordo, Sí. y Él escucha todo lo que pasa en casa, porque a veces pensamos que no, que Dios por allá cuando lo invocamos. No, cuando nosotros tenemos al Señor como nuestro Dios, como el centro de nuestra vida, Él escucha todo, para Él no hay nada oculto. Y Él estaba atento a lo que ellos estaban hablando de Moisés. Criticaron a su esposa, que iba a ser la mamá de sus hijos. Criticaron que él no tenía el derecho de hablar solamente con Dios, que Dios se le revela a quien quiere, pero no, el Señor se les apareció y les dijo: un momento, yo he escogido a Moisés, yo le hablaba a los profetas, yo hago cosas como quiero, pero yo me le aparezco a Moisés y hablo con él. Claro, que envidia, como si tiene toda la bendición, y qué envidia de los hermanos, pero el Señor es muy claro con ellos y les dice que ese no es la forma de proceder con su hermano. Yo creo que el pecado de María y Aarón fue el dudar la autoridad de Moisés. También. Ellos dudaron que no tenían por qué tener esa autoridad tan grande, y dudaron, y el dudar también es pecado, ¿no? Sí, Señor. Y algo tremendo que encuentro es de que María recibió la lepra de una vez, de ya, y la tuvieron que echar fuera. Sí. Y Moisés intercedió tremendamente por Aarón, por favor de Aarón, que tuviera misericordia de él y no le puso la lepra a él. Sí. No le puso la lepra a él porque... Que también iba a ser leproso. También iba a ser leproso, pero dijo: por favor, Señor, está en el versículo donde dice y yo creo que iban a quedar leprosos de por vida, hasta que murieran. Y por la intercesión de Moisés, le dejó solamente, creo que 8 días a María de estar leprosa. 7 días. 7 días fuera del campamento. Y cuando aparece esto en María, pues el campamento y las personas no se pueden mover. No. Hubieran podido decir: no, nos vamos, que María se quede por pecadora, allá ella con su hermano, pero pues Moisés era un hombre de Dios ungido y él era el líder del pueblo. Sí. Entonces todo el campamento tuvo que detenerse para que pudiera María sanarse. Pasa muchas veces en nuestras vidas y en nuestra familia. La lepra, que significa enfermedad, chismes, mentiras, engaño. Sí, eso es lepra, el pecado todo de una forma o de otra. Y muchas veces las personas no lo ven lepra, pero lo ven en otras circunstancias. Vive triste, vive aburrido, también puede ser atacado en enfermedades. Claro. Por el motivo de estar uno hablando de los demás. Dios tenga misericordia de nuestra vida, Padre Santo, soberano Señor. Eso es verdad. Que no podemos estar hablando de nadie, y mucho menos de las autoridades. Ahí nos muestra el Señor. No, de nadie. De las autoridades espirituales, ¿no? Del hermano mayor o de algún familiar.
De cualquier persona tenemos que tener cuidado, especialmente cuando son hijos de Dios. Y en medio de todo eso, pues el Señor me gusta mucho, tan lindo como les dice, salgan fuera del campamento, quiero hablar con ustedes, salgan fuera de la tienda, quiero verlos a los tres. Oiga, qué hermosura el Señor hacer esa belleza por defender a Moisés y decirles a ellos, con mi hijo no se metan. O sea, todos ustedes son hijos míos, pero a él lo he escogido. Con él yo hablo, con él yo tengo un trato especial. Y así pasa con nosotros como hijos de Dios. Sí. El Señor tiene algo especial con cada uno de nosotros, no todos somos iguales. María, Aarón y Moisés eran hijos de la misma madre, Sí. pero todos no cumplían el llamamiento que Dios había hecho con Moisés. Y eso pasa en casa. Muchas veces nuestros hermanos no son iguales que nosotros, pero Dios quiere que cada uno de nosotros seamos respetables a los demás, que amemos y respetemos especialmente a los de la familia de sangre, porque si ellos se atrevieron a hablar eso de Moisés, de cualquier persona lo hacía. Por eso vemos que Aarón era una persona inestable, el hermano de Moisés, que cuando Moisés subió al monte, a las tablas de la ley, el pueblo se enardeció y se llenó de ira y de rabia y le dijeron, no, Aarón, tu hermano no ha llegado, haznos un ídolo. Y Aarón accedió. O sea, vemos también ¿cómo se dice? La negligencia, el ser pusilánime, negligente, dejarse gobernar, porque mansedumbre no significa que uno sea un bobo, sino mansedumbre demuestra la templanza de Dios en nosotros, la autoridad, el gobierno, con amor, con ternura, con suavidad. Y entonces vemos cómo Aarón se confabula con su hermana y hablan de su hermano Moisés. El Señor los saca afuera de la tienda de ellos y les expone quién es Moisés. Y lo lindo que el Señor dice es que Moisés era, no hay nadie como él, era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué comparación tan hermosa. Ahí están haciendo una comparación con el Señor Jesucristo. Con Jesús. Señor Jesucristo, manso, humilde, tardo para la ira, grande en misericordia. Amén. Y entonces se apareció la columna de nube. Se representó el Señor, no es que se les apareció físicamente, vino inmediatamente la columna de nube que representa al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel se presentaba la columna de fuego y la nube de su presencia. Ahorita estaba una columna de nube, dice la palabra del Señor, no nosotros, y el Señor entonces les habló. Nosotros tenemos que ver cómo Dios quiere claramente ayudarnos a cada uno de nosotros a proseguir el camino sin dificultades, porque nosotros mismos nos detenemos en el camino por nuestras malas inspiraciones de criticar, de dañar, de hacer, de decir. Tenemos que ponerle cremallera a nuestra boca y tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Cuando la lepra está en casa, y hay una costumbre judía, que es que ellos en diciembre, más o menos diciembre, y ahorita creo que más o menos como en mayo, ellos limpian la casa. Cada 6 meses o cada año limpian la casa, botan todas las cosas viejas. Y no son viejas, porque la verdad, uno mira eso que ellos botan allá en Estados Unidos, en los barrios elegantes, cuando botan un televisor, una lavadora, todo está nuevo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que como para cambiar. Ellos cambian para que esas cosas ya son viejas y no quieren que haya lepra, que no haya nada escondido sucio, ¿no? Ni manchas, que todo sea nuevo. Sí. Igual el Señor nos invita a nosotros para que también nosotros limpiemos nuestra lepra interior, porque nos llenamos de lepra con críticas, con mentiras, con odios, con amarguras, con resentimientos, con malos deseos en nuestro corazón, y eso no es la voluntad de Dios. Y lo que el Señor quiere cada día es lavarnos, limpiarnos con su agua de vida, que es el Espíritu Santo, limpiar nuestra vasija, limpiar nuestra conciencia, que a veces se llena de contaminación. Por eso dice la palabra del Señor, no se amolden a este mundo, cambien su manera de pensar. No seamos los mismos con los de la oficina, porque en la oficina se prestan para chismes, para hablar mal de jefe, para hablar mal de los compañeros del trabajo. Si así hablan ustedes
de ellos, ¿qué no hablarán de usted? Porque lo que uno hace, eso es lo que va a recibir, ¿sí o no? Lo que el Lo que hombre se siembra, se cosecha. se cosecha. Ya me dio la palabra. Entonces, tenemos que aprender a discernir cuando estamos en el trabajo para tener sabiduría. O sea, el hecho de que usted esté trabajando en una oficina, tiene que tener cuidado también con la cercanía, con la gente que trabaja. Uno no puede estar contándole toda la vida a todo el mundo. No. Tiene que tener prudencia, tiene que poner un cerco de protección, no permitir que hablen de otros, así cuando usted no permite que hablen de otros, nadie hablará mal de usted. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos limpiar y sanar nuestro corazón. Que el Espíritu de Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros ese sentir, ese discernir y también pedir perdón. Es muy importante. El salmista David nos da una enseñanza muy buena si nosotros leemos que yo creo que todas las noches uno escudriña, mi Señor, ve si en mí hay camino de perversidad. ¿Qué hice hoy, Señor, indebido? Perdóname. Eso es algo muy importante. Tenemos que, creo que todos los días, porque podemos ofender a nuestro rey o a alguien, a nuestro semejante, a nuestra misma familia, Sí. de una forma o de otra. Entonces, Señor, perdón. Gracias a Dios porque hay un Señor perdonador que nos perdona. Y también Moisés tenía un corazón perdonador porque Sí, claro, los ahí perdonó. mismo que Aarón, ahí mismo que hizo, Ahí mismo clamó al Señor que los perdonara. que los perdonara. Esa es la intercesión que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Esa intercesión que cuando nos piden perdón, clamar por las personas. Y aquí vemos la intercesión de Moisés por sus hermanos. ¿Estás clamando por tu familia? Clamando que el Señor tenga misericordia de ellos, por más pecadores que sean, perdónalos. Lava tu corazón, lava tu conciencia, perdónalos. No sé qué hayan dicho de ti, qué están diciendo ahora, porque a veces la gente nos persigue, la gente hace cosas que uno dice, oiga, pero no entiendo. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué hacen eso contra mí si yo no he sido malo? Pero hay que tener calma, estar tranquilas en medio de la mansedumbre y esperar confiados en Dios de que Dios nos defenderá como defendió a Moisés. Y Dios lo defendió. A veces te sientes que Dios no te defiende, claro que sí, Dios nos defiende a todo momento. En todo momento nos está defendiendo. Siempre levantando un vallado de protección, siempre guardando nuestras vidas, protegiéndonos. El Señor siempre quiere para cada uno de nosotros lo mejor y levantarnos. Así que hoy te animamos como hijos de Dios a que tengas un cambio en tu vida. Mateo 5:5, ¿qué dice? Vamos a leer Mateo 5:5 porque es necesario hoy en día poder estar caminando guiados por el Espíritu Santo de Dios y dejando que Él sea nuestra luz, ilumine nuestro camino. Mateo 5:5 dice. 5:5. Acá. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Póngase la chaqueta. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿quiénes somos los que heredamos? Los mansos, no los mensos, porque a veces pensamos, ay, es que yo no puedo ser mensa, yo no puedo seguir siendo así, que se burlen de mí. No te preocupes, no digas eso, ni que nadie se burla de ti, sino tus palabras son las que construyen. Soy una persona mansa porque el Señor dice que yo heredaré la tierra y yo quiero heredar la tierra. A mí me gusta heredar las cosas que Dios nos ha dado, sus bendiciones, su gracia, su favor, todo lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. ¿Y qué es la tierra que el Señor nos quiere heredar? Una tierra de bendición, de paz, de amor, de sanidad. No hay nada más triste que estar enfermos. Yo me imagino que cuando María se vio toda esa lepra en su rostro, hasta su hermano hizo una descripción tan fuerte que dijo, Dios mío, es peor que un abortivo, es terrible, por favor, ten misericordia. Porque cuando llega la enfermedad, y de verdad, en la época antigua había mucha lepra,
La palabra del Señor nos habla muchísimo de lepra. Sí, sí, se mostraba la lepra terriblemente. Sí, ahora que gracias a Dios hay medicamentos Por para Jesucristo eso. también tuvo Y misericordia sí, cuando por Él la vino. misericordia de Dios. Por Pero Él siempre Jesucristo. tenía cuidado de los leprosos. Sí, Él creo siempre tenía cuidado. Por ejemplo, recordamos que el Señor sanó la lepra de Naamán. ¿Se acuerdan? De este soldado que la muchacha del servicio que trabajaba para ellos le dijo, oye, métete allá al río 7 veces y verás que Dios te sana. Y lo hizo. Y Dios lo sanó. Y Dios restauró la vida de Naamán. Entonces la lepra era algo muy común en esa época, pero hoy en día ya casi no. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una región donde hay personas con lepra, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa ciudad? Es fuera de Bogotá, sí, hacia el pero un norte. pueblito. Agua de Dios. No, sí, creo que sí. Agua de Dios, Creo algo que así. sí. Entonces yo siempre he querido ir a mirar, No. porque pues es bueno, sí. Y de verdad ver hoy en día en nuestra ciudad gente con lepra es muy difícil, por fuera. Pero fuera, por dentro, yo creo que de verdad el Señor tuvo misericordia de quitar esa lepra de por fuera, pero sabemos que si se comete pecado es de verdad por dentro van las maldiciones de pecado. claro. Entonces a veces no vemos por fuera de la gente con lepra en la ciudad, pero muchísima gente llena de lepra, llena de pecado, llena de mentiras, llena de engaños, llena de críticas. Vemos aquí que no solamente es acostarnos con alguien o adulterar que produjo la lepra. No, ¿Qué lo produjo? El hablar de otros. mal. El hablar mal. El de hablar mal de otros trae consecuencias. Y es verdad, no es mentira, la palabra del Señor nos lo muestra. Entonces es bueno que dejemos que el Espíritu de Dios limpie nuestras conciencias y nuestro corazón. Y si tenemos que pedir perdón, pedir perdón. Y si tenemos que humillarnos, humillarnos. Y decir, oye, necesito sanar mi corazón. Y Dios va a sanar el corazón de nosotros. Y Dios nos va a traer libertad a cada uno de nosotros. Dios quiere moverse en medio de nuestras vidas. Era necesario que María se restaurara para que continuara en su camino. A veces esa lepra, esa enfermedad, esas mentiras que hablamos, detienen las bendiciones. Claro que sí. Y todo se detiene. Estamos haciéndole daño a alguien. Y uno mismo está haciéndose daño por estar hablando de los demás. Cualquier pecado tiene sus consecuencias. Cualquier pecado tiene sus consecuencias. Entonces vemos cómo el campamento tuvo que detenerse. Me imagino la crítica también de todo el mundo, de cómo no sigamos, María le dio lepra, pero allá ella no, todos se detuvieron. Y eso es lo bonito del amor de Dios, que cuando algo sucede en la familia de Dios o en nuestra familia de sangre, tenemos que aprender a ayudar a los otros. Moisés hubiera podido decir, no, déjenla de 7 días, que llegue sola a la siguiente parada, pero Moisés tuvo compasión de ella y esperó a que pasara el proceso de libertad para ella. Fue un proceso de 7 días. En algunas personas dura más, a veces pareciera que no hay cambio, pero si le permitimos al Espíritu Santo de Dios, Él puede hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Entonces, los mansos, así como Moisés era manso y el Señor mostró su amor a través de él y de esa mansedumbre que tenía, aunque un día también se le saltó la piedra, perdón, pero le pasó así, era tanta la presión de la gente que queremos agua, que tenemos sed, que queremos agua, y a veces la gente nos presiona a que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos, y lo llevaron al desborde de, el Señor dijo, háblale a la roca, no le golpees, y golpeó la roca y tuvo sus consecuencias. Entonces tenemos que tener cuidado y en medio de la mansedumbre mirar quiénes nos presionan y no dejarnos presionar para hacer cosas mal que pueden traer malas consecuencias para nuestra vida. Moisés, siendo un hombre manso, como dice la palabra del Señor, no entró a la tierra prometida. Qué duro, ¿no? Qué duro. No entró a la tierra prometida, entró la otra generación y él se quedó con los otros viejos, no entraron. ¿Qué cosa? Pero bueno, aunque tú sigas siendo manso, amoroso, cuando el Señor dice algo, hay que obedecerlo. Pero se nos acaba el tiempo, pasa rapidísimo el tiempo, Dios mío, pero qué rico poder hablar de la mansedumbre y recordar y pedirle al Señor que nos siga dando esa mansedumbre, esa suavidad, esa ternura, para poder seguir siendo luz en el camino de muchísimas personas que nos ven. Así sea.
Mamá, una oración, por favor, para todos los que nos están viendo. Buen Señor, primero que todo te queremos decir perdón para cada vida, Sí, cada Señor. familia. Perdónanos, Señor, enséñanos a pedirte perdón, Señor, y a lavarnos en tu sangre preciosa para que sea Amén. quitada toda mancha de pecado, de maldad, Señor, de cada corazón, de cada nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Sí, Señor. Para que traigas, Señor, sanidad Sanidad. al corazón adolorido, al alma herida, Sí, Señor. a esa mente angustiada, Señor. Solo En tú el traes nombre de ese Jesús. bálsamo sanador, restaurador y vivificador sobre tu vida. Dile a Él, Señor, tú eres mi sanador, restaurador y vivificador. Y me lavo en tu sangre preciosa, Señor, Amén. para que sea sanada mi alma, mi espíritu y mi cuerpo en Cristo Jesús, mi familia. Bendecido pueblo del Señor. Amén. No se le olvide darle like a nuestros podcasts, síguenos, acompáñanos, permite que sigamos expandiendo el Evangelio de Dios. Este viernes tenemos reunión de grupos de vida, mujeres, hombres, sábado jóvenes y el domingo 10:30 de la mañana. Les amamos y les abrazamos. Bendiciones.